Bienvenidos a tu canal Actitud Cristiana. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad quiero compartir el tema los obstáculos de la oración. Acompáñanos. En esta oportunidad hablaremos sobre los obstáculos de la oración, los cuales voy a intentar transmitirte y resumirlos en 4 puntos. Pero para empezar, quiero platicarte de por qué en muchas oportunidades nosotros oramos y nuestras oraciones no tienen respuesta de parte de Dios. Y pensamos en determinadas oportunidades de que Dios no nos está escuchando e inclusive hemos tomado la decisión o la determinación de buscar algún ministro con la creencia de que Él, por ser ministro, por ser un pastor, por ser un sacerdote, Él por su consagración a Dios y al estar en teoría más cerca de Dios, le pedimos a Él que nos apoye en oración, que nos ayude con la creencia de que a Él sí, el Señor sí lo escucha y a nosotros no. Esto es totalmente falso porque la palabra de Dios es clara de que el Señor independientemente de nos ha dado entrada directa a Dios el Padre y entonces nosotros podemos entrar confiadamente delante de su presencia y poder hablar con Él. De eso se trata la oración, también ya vimos que es hablar con Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si nosotros oramos creyendo nosotros y tenemos fe, por qué no obtenemos respuestas? Hay 4 puntos por los cuales espero les sirva para evaluar si en determinado momento usted no está teniendo respuesta a sus oraciones y tratar de mejorar en estos aspectos que son importantes. En primer lugar, vemos que el no pedir y pedir mal, eso es un factor importante para no obtener respuesta a nuestras oraciones. El Señor decía y enseñaba el Señor Jesús: hasta el momento no pedís nada y pedís mal. Entonces, en primer lugar, no pedimos nada. En determinados momentos nos encontramos en oración, en una actitud de oración, pero hay personas que no piden absolutamente nada. Pudiese ser porque ellos se creen indignos y no merecedores de favores de parte de Dios y por eso es que no se atreven a pedir nada. Y los que a veces pedimos y no obtenemos respuesta es porque pedimos mal. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo 2 y 3, dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está lo importante. Los puntos aquí es que no debemos de pedir con deseos e intenciones egoístas, es decir, pedir para nosotros mismos. Lo mejor es pedir para el reino de Dios y para nuestro prójimo primeramente, y después pedir para nosotros. No debemos de pedir con deseos carnales como celos, vanagloria, competencia, envidia, y estos son motivos equivocados con los cuales pedimos y no obtenemos respuesta. En conclusión de este punto, debemos de pedir con la intención correcta, primero para el reino de Dios y luego para usted y su familia. No es malo pedir una casa, no es malo pedir un auto, no es malo pedir trabajo, no es malo pedir dinero, no es malo pedir cosas materiales, pero pidamos de la manera correcta y pidamos primero para la expansión del reino de Dios y segundo para nuestra familia y por último para nosotros. El segundo punto que obstaculiza las oraciones es el maltrato al cónyuge. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Y en el capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está más que claro. El maltrato al cónyuge, ya sea físico, verbal, emocional, psicológico, ya sea de la mujer al hombre y del hombre a la mujer, esto es estorbo para nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque el maltrato de este tipo, y especialmente una violencia física, es parte de la desobediencia a la palabra de Dios. Aquí prácticamente estamos desobedeciendo la palabra de Dios, y la desobediencia en otros pasajes vemos que es un pecado igual a la idolatría y es parecido a la obstinación. Entonces, por lo tanto, es un pecado, y como hemos estudiado en otros pasajes, Dios no puede tener comunicación con personas que están en pecado. Dios quiere tener comunicación, o Él desea establecer comunicación con personas que le temen a Él, y las personas que le temen a Él son las personas que aman lo que Él ama y odian lo que Él odia. Entonces, por lo tanto, si estamos en este pecado, yo le invito a que usted reconozca con la ayuda del Espíritu Santo y pues pueda cambiar esta conducta para obtener respuesta a sus oraciones. El tercer punto es la duda o la incredulidad. Duda en griego duda es aporeo. Y aporeo es igual a estar sin camino, estar sin recursos, en apuros, perplejo, confuso, ansioso, en desesperanza y vacilante. Por ejemplo, Pedro, cuando caminó en las aguas, pues él en determinado momento dudó. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hundió. Dice la palabra de Dios en otro pasaje también muy conocido, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, si no le creemos, si no tenemos confianza en Él. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto, para engrandecer nuestra fe, para fortalecer esa área si tenemos incredulidad, es decir, que no creemos, es oír y meditar la palabra de Dios. Ahí no queda de otra. Lo que tenemos que hacer es leer la palabra, meditar en ella, orar, siempre y cuando, pues con la ayuda del Espíritu Santo, para que se intensifique nuestra manera de creerle a Dios y no caigamos en incredulidad. Esto también es un aspecto el cual encontramos estorbo en nuestras oraciones. Y por último, el último punto es la falta de perdón. Esto es muy común entre los seres humanos y entre los cristianos, no digamos. La falta de perdón es igual a resentimiento, estar molesto o enojado contra alguien, tener algo contra alguno o sentirse herido. En Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 22, el Señor dijo lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí en estos pasajes vemos muy importante que un aspecto importante por el cual el Señor no responde nuestras oraciones es porque nosotros no perdonamos, y específicamente ¿a quién? A nuestro prójimo, a nuestro semejante. En diferentes oportunidades estamos molestos con algunas personas, nos sentimos heridos y caemos en resentimiento. Y bueno, el perdonar es una decisión muy personal. Si es conveniente y usted cree que es prudente el ir con otra persona y decirle: mira, discúlpame, mira, perdóname, yo estoy consciente, yo te ofendí, discúlpame, pues es conveniente. Y si no, cuando uno está orando, un remedio muy importante, y es una cuestión muy personal, porque a veces también usted puede ir con personas y las cuales pues tal vez por la forma de ser y porque tal vez no son tan maduras espiritualmente,
pues no conviene acercarse y pedirles perdón porque tal vez se va a empeorar la situación. Pero sí es importante que yo, cuando esté orando, yo decida perdonar a la persona para que mis oraciones no tengan estorbo. El Señor dice, y es muy claro en el Padre Nuestro, o cuando nos enseñó a orar: Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay personas que deciden, yo le puedo pedir perdón a alguien y esa persona dice: no te perdono. Pero bueno, el Señor es claro y dice: yo debo de perdonar para que el Señor me perdone a mí. Por lo tanto, es una decisión muy personal, es algo que yo debo de hacer. Y al estar en una buena relación con Dios, pues es lógico, Él va a escucharme, no va a oír, sino que va a escuchar, va a poner atención y va a dar respuesta a mis oraciones. Y es sencillo, y la conclusión de este punto es que Dios perdona nuestras faltas cuando nosotros perdonamos las ofensas y las faltas de otras personas hacia nosotros. Con esto hemos llegado al final de esta cápsula, de este tema. Es bastante amplio y podríamos ampliarlo mucho más, pero espero que estos simples consejos muy concretos pues sirvan de ayuda y te apoyen a crecer espiritualmente y materialmente también. Un dicho popular dice: la persona o el pueblo que lee progresa, y qué mejor que sea la palabra de Dios. Ese es mi mensaje en esta oportunidad para ti. Que Dios te bendiga y agregue a su palabra.